Continuamos nuestro curso sobre el misterio de la Iglesia en la sesión 35 y dentro de este capítulo que es el central, en que consiste la Iglesia como unión con Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. En las sesiones anteriores de este capítulo recordáis que habíamos estado viendo ya en la parte sistemática los diversos términos que se emplean para referirnos a la Iglesia, la analogía con el sacramento que planteaba la Lumen Gentium, pero en todo esto siempre estaba de fondo, hacíamos referencia a que lo más importante de la Iglesia es cómo nos unimos con Cristo, cómo llegamos a la unión con Dios por medio de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, pero nos quedaba precisamente precisar en la manera en que eso se realizaba, porque la noción de sacramento sí hacía referencia a esa unión con Cristo, pero la gran pregunta es esa: ¿cómo se realiza la unión con Cristo en la Iglesia? Ya habíamos visto que Mystici Corporis nos había advertido antes del Vaticano II de no caer en una especie de panteísmo eclesiológico, como si la persona, cada cristiano, se disolviera en la comunidad eclesial. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora es buscar como un cierto intellectus fidei, viendo cómo nos unimos con Cristo en la Iglesia. Lo que pasa es que para entender esto debemos repasar toda una serie de nociones fundamentales de antropología teológica que no siempre se tienen en cuenta, porque al fin y al cabo esta unión con Cristo en la Iglesia va a depender de nuestra participación de la vida divina y de que es Cristo el origen de esa misma vida divina, de esa misma participación de la gracia que tenemos. Entonces se trata un poco de profundizar en esos aspectos. Por eso, el primer punto que vamos a ver es el tema de la participación de la vida divina. ¿Eso qué quiere decir? Cuando San Pedro dice que somos koinonoi zeias fisios, partícipes, parientes, si queréis, tenemos en común la naturaleza divina, ¿eso cómo hay que entenderlo? Pues aquí os presento tres aspectos que son fundamentales de esta participación de la vida divina. En primer lugar, su naturaleza creada, el aspecto creado de la gracia, lo cual nos va a permitir hablar también de su diversidad, pero al mismo tiempo su profundo y misterioso carácter sobrenatural. O sea que para entender esta participación de la vida divina hay que atender a estos tres puntos: su naturaleza creada, su profundo misterio y sobrenaturalidad y su diversidad. Es lo que vamos a ver ahora. Y para ello recordamos que en el Decreto de Trento ya hablaba de la justicia creada. Se decía claramente, cuando se habla de la justificación, que la única causa formal de nuestra justificación es la justicia con la que Dios nos hace justo, no con la que Él es justo. Esto, repito, estaba en Trento. Esta doctrina tampoco era algo novedosa. En la Edad Media se había recordado a algunos armenios que querían la unión con Roma, se les recordaba que esto también tenían que aceptarlo, tenían que hablar de una transformación interior en el marco de la justificación y el perdón de los pecados. Y por otra parte, esta frase que hemos citado de Trento era tal cual prácticamente al pie de la letra de San Agustín. Aquí os pongo las referencias. No era por tanto un invento medieval, sino algo que respondía a una lectura patrística de la justificación. Y Santo Tomás tuvo que profundizar bastante en esto, porque el manual de teología de la época, la sentencia de Pedro Lombardo, identificaba la caridad y la gracia con el mismo Espíritu Santo en nosotros. Y Santo Tomás decía que sí, el Espíritu Santo está en nosotros, pero eso no elimina que la gracia sea una realidad creada. Os pongo aquí este texto de la cuestión 110, artículo 1 de la Prima Secunde, donde habla del tema de la gracia. Explica que el bien de la criatura proviene de la voluntad divina, del amor de Dios, porque Dios quiere ese bien de la criatura y por ello se infunde un bien en nosotros. Recordad lo que hemos dicho antes, no la justicia con la que Dios es justo, sino con la que a nosotros nos hace justos. Y Santo Tomás explica aquí la diferencia entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. La voluntad del hombre es movida por el bien preexistente en las cosas, y por ello el amor del hombre no causa totalmente la bondad de la cosa, sino que la presupone.
ya sea en parte, ya totalmente, claro, porque nosotros al querer otra persona, pues también podemos transformar, digamos, producir en ella algún tipo de bien. Pero en el caso de, y también buscar un bien que ya hay en ella, pero es que en el caso de Dios lo único que hace es producir el bien en esa persona. Dice, por ello está claro que de cualquier amor de Dios se sigue algún bien para la criatura, causado en algún momento, pues no es coeterno con el amor divino. Claro, las criaturas existen en el tiempo y Dios no. Y según la diferencia de este tipo de bienes, hay que considerar el amor de Dios a la criatura. Hay un amor común según el cual ama todas las cosas que existen, como se dice en Sabiduría 11, y según el cual da el ser natural a las cosas creadas. Sin embargo, hay otro amor especial, según el cual lleva a la criatura racional por encima de su condición de naturaleza, para participar del bien divino. Y según este amor se dice que ama a alguno sin más, simpliciter, porque según este amor Dios quiere para la criatura el bien eterno que es el mismo. Así pues, cuando se dice que el hombre tiene la gracia de Dios, se indica algo sobrenatural en el hombre que proviene de Dios. O sea que, como veis, este amor especial de Dios da lugar a que exista en nosotros una realidad especial. Por eso decimos que es una justicia creada o una gracia creada. Respecto a la terminología os preciso aquí. El que esta gracia o justificación se denomine creada simplemente indica que no es el mismo Dios, sino que es el resultado de esa intervención divina. Ahora bien, este resultado, esto es muy importante, no se debe a una acción de creación en sentido estricto, como por ejemplo cuando comienza a existir un nuevo alma humana, porque cuando hay una acción de creación en sentido estricto, no pueden intervenir las causas segundas. Ya os digo que este matiz es muy importante, porque como la producción de la gracia o el que existe en nosotros la gracia no es una acción de creación en sentido estricto, pueden intervenir causas segundas. Fundamentalmente Cristo en su humanidad y también interviene, colabora la voluntad humana. Estos aspectos van a ser esenciales para explicar el misterio de la Iglesia, porque como esta transformación de la gracia depende de la humanidad de Cristo como de su causa, se va a difundir gracias a los sacramentos. Con lo cual, esta unión con Cristo, porque Él es la causa, Él en su humanidad es la causa de esta gracia por los sacramentos, va a depender de Él. Y por otra parte, como esta transformación está relacionada con la voluntad humana, aparecerán toda una serie de mediaciones para poder custodiar y dirigir esta nueva vida de la gracia. Es decir, para que la vida de la gracia se produzca y se conserve, hará falta conocer la palabra de Dios, hará falta portarse de una determinada manera. Aquí ya pueden intervenir los ministros de la Iglesia. O sea que, como veis, el hecho de que esta transformación sobrenatural es la clave de nuestra unión con Cristo, y sí, es gracia creada, pero no producida por un acto de creación, como es producida el alma humana, sino por una transformación, por una intervención especial de Dios. Ahí van a intervenir toda una serie de causas segundas, fundamentalísimamente los sacramentos, que son como una extensión de la humanidad de Cristo. Como os advierto aquí ya, por supuesto, hay muchos autores, tanto antiguos como modernos, que apenas conceden importancia a este elemento creado, para entretenerse en comunicaciones de Dios, donde se mezcla, parece que nos disolvemos en Dios o cosas de este estilo. Pero en el fondo eso no va mucho más allá de la participación platónica. Acordaos que en la participación platónica, por ejemplo, por hablar del ejemplo típico del gato, no hay gatos reales, sino que lo real es la idea de gato. Los gatos concretos son como una mera sombra de lo que es el gato real. Según es aplicado este planteamiento, si se quisiera ver así la participación de la gracia, parecería que realmente si uno ha recibido la gracia ya es como si fuera una extensión de Dios, no quedará clara su personalidad, porque fijaos, de nuevo en el ejemplo de los gatos, lo real es el gato ideal. Los otros gatos son más bien algo no real, son más bien una sombra. Si aplicáis eso al tema de la participación de la gracia, parecería que si nosotros participamos de la gracia, pues en realidad no existiríamos, sino que seríamos más bien como una extensión de Dios. O sea, ahí, digamos, se mezclaría, no acabaría de quedar clara esa diferencia entre Dios y la criatura.
Por eso una noción correcta de participación sobrenatural debe valorar la gracia creada. Y repito que la frase esa de San Agustín que recoge Trento quizás sea de las más claras y más fáciles de entender. Dios nos hace justos no con la justicia con la que Él es justo, sino con la que a nosotros nos hace justos, o sea, con otra que es distinta y que por tanto es creada. Ya os digo que con esto queda muy claramente indicado ese aspecto de que Dios, al amarnos, produce en nosotros algo distinto, como recordaba Santo Tomás. Lo que pasa es que esto que produce en nosotros es una participación del todo especial y sobrenatural, o sea, algo que no tiene parangón con ninguna otra criatura. Fijaos que Santo Tomás la denomina expressio divinae bonitatis, expresión de la bondad divina, y precisamente por esta razón entendía que debía considerarse un accidente desde el punto de vista metafísico, porque si eso que Dios produce fuera una sustancia, tendría que ser el mismo Dios. Fijaos cómo lo resume Santo Tomás en el artículo segundo ad secundum de la cuestión que citábamos antes. A lo segundo hay que decir que toda sustancia o es la misma naturaleza de la cosa de la cual es sustancia o es parte de la naturaleza, según lo cual la materia o la forma se dice en sustancia. Y porque la gracia está por encima de la naturaleza humana, no puede resultar que sea sustancia o forma sustancial, sino que es forma accidental de la misma alma. Aquello que está sustancialmente en Dios se hace, con el verbo fit, de fieri, se hace accidentalmente en el alma que participa de la bondad divina, como sucede con el conocimiento. Según esto, como el alma participa imperfectamente de la bondad divina, la misma participación de la bondad divina, que es la gracia, tiene un ser más imperfecto en el alma que el alma que subsiste por sí misma. Claro, porque el alma es una realidad subsistente, el alma se entiende como parte de la persona que somos nosotros, o sea, acordaos que la persona es esa sustancia, tal como la define Boecio, sustancia individual de naturaleza racional, tiene un ser sustancial, la gracia no. La gracia tiene un ser accidental. El alma, como parte de nuestra persona, tiene un ser sustancial. La gracia tiene un ser accidental, o sea que en ese sentido dice que tiene un ser más imperfecto en el alma, porque la gracia es accidente y el alma no. Sin embargo, es más noble que la naturaleza del alma, en cuanto que es una expresión o participación de la bondad divina, aunque no en cuanto a su modo de ser. O sea, porque realmente la bondad divina en Dios es sustancia, solo que nosotros la poseemos de un modo accidental. Como veis, es algo profundamente misterioso, pero es una manera para recordar que la gracia tiene esa grandeza que si fuera una sustancia sería el mismo Dios. Y esto luego en la reflexión teológica posterior a Trento, en los tomistas fundamentalmente, se profundizó mucho cómo había que hablar de esta gracia creada y se decía que era, digamos, desarrollando un poco lo que acabamos de leer, que era un accidente del todo especial, cuya forma en cuanto a accidente era el mismo ser divino. Recordad que los accidentes pueden especificarse por algo exterior a ellos mismos. En el caso de las virtudes teologales, por ejemplo, es muy claro. Decimos que el objeto formal de la fe es la misma verdad divina. La verdad divina es algo exterior a la fe, pero es lo que configura la fe. En general, un accidente, por ejemplo, la acción y la pasión, podían definirse por algo exterior al cuerpo del cual eran accidente. En ese sentido, el accidente es más maleable que la sustancia. No puede haber una sustancia sobrenatural, pero sí puede haber y hay accidentes sobrenaturales. Por eso, los tomistas decían que era un accidente del todo especial cuya forma, en cuanto a accidente, era el mismo ser divino. Y eso lleva a que es como un reflejo en la criatura del mismo ser de Dios. Es como, por poneros, es un ejemplo que a veces pongo en la antropología teológica y creo que puede ayudar. Tú puedes tener un armario físicamente en una habitación o puedes tener si enfrente de ese armario has puesto un espejo, en el espejo tienes un reflejo del armario. En el reflejo del armario están las mismas proporciones del armario, con lo cual tú puedes decir que el espejo accidentalmente se hace armario,
porque está reflejando el armario que tiene delante. Evidentemente, el espejo sigue teniendo su propia forma, su propia materia, sus propias características, pero accidentalmente recibe ese reflejo que es una configuración con algo que tiene delante. Evidentemente el ejemplo se queda muy corto, pero para que nos hagamos una idea, la gracia es como ese reflejo, como esa expresión de lo que es Dios mismo, solo que recibida en el alma de una manera accidental. Bien, también aquí os comento, al ser un accidente podía estar medido y determinado por el mismo ser de Dios, mientras que si fuera una sustancia, aunque cualquier sustancia depende en su ser de la causa primera, no se puede decir que tiene como forma o como esencia al mismo Dios. Volved al ejemplo del armario. La forma de ese reflejo, las proporciones, lo que hay en ese reflejo del armario, son las mismas que hay en el armario. O sea que en ese sentido tú puedes decir que la forma del reflejo es el armario en sí mismo, igual que la forma de la gracia es Dios en sí mismo, pero porque la gracia es un accidente y puede configurarse por algo exterior a sí, mientras que si la gracia fuera una sustancia, tendría que configurarse por algo interior a sí mismo, con lo cual ya no podría ser creado o acabaríamos en algún tipo de panteísmo o alguna cosa de estas. Fijaos que de esta manera, con estas características de los accidentes, se armonizaba el carácter divino y sobrenatural de esas participaciones con su aspecto necesariamente creado. O sea, si la gracia tiene que ser creada, debe ser un accidente, porque si fuera una sustancia, sería el mismo Dios. Obviamente también, como os comento aquí, al tratarse de algo eminentemente divino, refleja en sí la misma vida trinitaria, y esto va a permitir, lo diremos más adelante, que el justificado vaya estableciendo relaciones con las personas divinas en su diferencia y distinción. Dado que las relaciones entre Dios y la criatura son reales por parte de la criatura y de razón por parte de Dios, podemos decir que en la criatura justificada se revive el misterio de la Trinidad, sin necesidad de afirmar, como hay en algunos planteamientos de tipo raneriano, que Dios sea forma de la criatura. No. Dios es forma de ese accidente que es la gracia santificante, porque un accidente puede tener como forma, como lo que lo determina, algo exterior y se mantiene la trascendencia divina. Y por eso, en cuanto tú tienes ese accidente, que es la gracia santificante, las virtudes, puedes ir tratando con cada una de las personas divinas, pero eso no quiere decir que cada persona divina tenga una relación diferente contigo, pero tú sí puedes tenerla con cada una de las personas divinas por la esencial asimetría que se da en las relaciones entre Dios y la criatura. Y este aspecto trinitario de la participación sobrenatural es muy importante cuando luego hablemos de las denominaciones trinitarias de la Iglesia. Lo de pueblo, el mismo Lumen Gentium, citando a San Cipriano, dirá que la Iglesia es pueblo reunido en nombre de la Trinidad, o las clásicas afirmaciones de pueblo de Dios, cuerpo místico de Cristo, templo del Espíritu Santo, aunque de esto trataremos al final de este apartado. O sea que, por tanto, por no perdernos e ir recapitulando, hemos hablado el carácter creado de la gracia, el carácter intrínsecamente sobrenatural de la gracia, y ahora hablaremos de la diversidad que hay dentro de estos dones de gracia. Tienen en común el hecho de que son cualidades, el hecho de que son sobrenaturales, pero fijaos cómo lo explica Santo Tomás. De otra manera, el hombre es ayudado por la voluntad gratuita de Dios en cuanto que se infunde algún don habitual en el alma. Y esto porque no es conveniente que Dios provea menos a aquellos a los que ama para que obtengan el bien sobrenatural que a las criaturas a las que ama para que obtengan el bien natural. A las criaturas naturales las provee no solo en cuanto que las mueve para los actos naturales, sino que también les da ciertas formas y virtudes que son principios de los actos, para que según ellas mismas se inclinen a este tipo de movimiento. Y así los movimientos con los que son movidas por Dios se hacen con naturales y fáciles a las criaturas. Según aquello del libro de la Sabiduría 8.1, dispone todo suavemente. Mucho más respecto a aquellos a los que mueve a conseguir el bien sobrenatural eterno, infunde algunas formas o cualidades sobrenaturales según las cuales son movidos por él de manera suave y pronta para conseguir el bien eterno. Y así, el don de la gracia es cierta cualidad.
Fijaos que Santo Tomás ha hablado de cualidades en plural. Esto es perfectamente lógico porque en la naturaleza humana hay múltiples potencias que deben ser enriquecidas cada una para colaborar y alcanzar el fin sobrenatural del hombre. Por eso, digamos de una manera muy concisa, hay que afirmar ante todo la gracia habitual, sería como ese don que enriquece la esencia del alma, y las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, que enriquecen las potencias para alcanzar el fin sobrenatural. Santo Tomás añadirá el tema de las virtudes morales infusas, que ayudan a las anteriores, los dones del Espíritu Santo, etc. Sobre esto, el que quiera profundizar un poco más, recordáis que algunos de los seminarios que están en el canal de Santo Tomás como maestro de la vida espiritual, o el tema de los dones del Espíritu Santo, los carismas, ahí hablamos de estas cosas con mucho más detalle y tenéis en mi página de academia los materiales sobre el asunto. Pero aquí ya digo, nos basta con recordar lo más importante. O sea, estarían además de esas virtudes teologales, las virtudes morales infusas, los dones del Espíritu Santo, el tema también de los caracteres sacramentales, algo fundamental para el tema de la Iglesia, porque nos configuran con Cristo de una manera especial. Santo Tomás los considerará como una potencia espiritual especialmente orientada hacia el culto a Dios, y lo relaciona con una configuración con Cristo. De esto hablaremos con algo más de detalle al hablar del sacramento del orden, cuando hablemos de la apostolicidad de la Iglesia. Por tanto, digo de nuevo, estas reflexiones sobre la diversidad de la vida sobrenatural serán muy útiles para las explicaciones acerca de la Iglesia, porque nos van a permitir entender que pueda darse una comunión parcial con la Iglesia. Es decir, si hemos establecido que lo esencial de la Iglesia es esta unión con Cristo, por estos medios que Cristo nos deja, como estos medios, digamos, como esta unión se realiza mediante toda una serie de participaciones sobrenaturales diversas, puede ser que tú conserves unas, pero no conserves otras. Entonces, la unión que se va a dar con la Iglesia va a ser diferente. Una persona que haya sido justificada, haya recibido la fe, la esperanza y la caridad, puede haber perdido la caridad por el pecado, pero mantener la fe. Su pertenencia a la Iglesia es distinta de aquel que mantiene al mismo tiempo la caridad. Una persona incluso puede haber perdido la fe y la caridad, pero mantiene el carácter bautismal. Queda alguna relación con Cristo y con la Iglesia. O sea que, como veis, la diversa presencia de unas y otras participaciones nos va a permitir hablar de de estar más o menos unidos a Cristo y a la Iglesia. Por eso digo, esta diversidad va a permitir entender en qué sentido puede darse una comunión parcial, aun cuando falten algunos elementos para que una persona esté plenamente en la Iglesia. Dado que estas cualidades tienen, por así decir, un grado de estabilidad diverso, es más estable el carácter que la fe es más estable que la caridad, por decirlo así, en relación con las fluctuaciones de la voluntad, esto habrá que examinarlo a la hora de ver cuáles son los niveles de comunión y de pertenencia a la Iglesia. Y esto lo trataremos con más detalle al hablar de la catolicidad y pertenencia a la Iglesia. O sea que, por tanto, tenemos estos tres aspectos que son fundamentales: carácter creado de la gracia, carácter sobrenatural de la gracia, variedad de todas estas participaciones sobrenaturales. Y nos queda un punto, digamos, para cerrar este epígrafe sobre la vida de la gracia y cómo esto tiene importancia para la Iglesia, y es recordar algunas nociones básicas sobre la teología de las misiones divinas, que para Santo Tomás las misiones divinas son la culminación del Tratado de la Trinidad y tienen una profunda relevancia eclesiológica. Acordaos que Lumen Gentium ha planteado a la Iglesia en el marco del envío del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso hay que decir, aunque sea brevísimamente, algunas de estas cosas acerca de las misiones divinas. Para Santo Tomás, el término teológico misión, aplicado a las personas divinas, significa una nueva forma de presencia que antes no se daba. Esta presencia se realiza porque una persona es enviada por otra y comienza a estar donde antes no estaba. Como Dios es inmutable, el envío hay que entenderlo en el sentido de que una persona procede de otra desde la eternidad.
es decir, la procesión del Hijo y la del Espíritu Santo, tanto el Hijo como el Espíritu Santo proceden del Padre, y el término de la misión se debe entender como un nuevo modo de estar presente. El ejemplo más claro de una misión es la encarnación del Hijo. El Hijo es enviado por el Padre y comienza a estar presente en el mundo de una manera en la que antes no estaba. ¿En qué consiste esa manera? Pues que desde la encarnación hay una naturaleza humana concreta singular, la humanidad de Cristo, que está unida hipostáticamente al Verbo. Esto antes de la encarnación no existía, con lo cual tenéis ahí un nuevo modo de presencia. Por eso digo que la misión visible del Hijo es la misión más clara. Es absurdo entender, obviamente, la misión como si fuera un desplazamiento local. Dios no va de un sitio a otro, no se mueve. Eso como los profetas esos de Elías, cuando en plan el profeta Elías en plan de guasa decía a los profetas de Baal, seguid chillando un poco, que a lo mejor vuestros dioses están de viaje o están reunidos o no sé qué, a ver si vienen. Evidentemente, el Dios verdadero no va y viene de un sitio a otro, está en todas partes. Lo que habrá que establecer es cómo serán esos nuevos modos de presencia. Y Santo Tomás lo explica porque el nuevo modo de estar solo puede deberse a que hay un nuevo efecto al que Dios se refiere, digamos, un efecto, que se refiere a Dios de una manera nueva. En el caso de la encarnación es muy claro, lo que existe es esa unión hipostática que se refiere al Verbo de una manera que antes no existía. Santo Tomás va a distinguir entre misión visible, cuando ese nuevo efecto es visible, como también sucede en Pentecostés, hay un efecto visible, o como sucede en la encarnación, y misión invisible, cuando ese nuevo efecto se da por dones sobrenaturales que no se ven. Fijaos cómo lo explica Santo Tomás esto, lo de, digamos, las misiones visibles e invisibles. Dios provee a todos según el modo de cada uno. Hay un modo connatural al hombre, el ser llevado de lo visible a lo invisible. Así pues, Dios se ha mostrado a sí mismo y las procesiones eternas de las personas, a los hombres, mediante criaturas visibles según algunos indicios. También fue conveniente que las misiones invisibles de las divinas personas fueran manifestadas según algunas criaturas visibles, de manera diversa en el caso del Hijo y del Espíritu Santo. Pues al Espíritu Santo, en cuanto procede como amor, le corresponde ser el don de santificación. Al Hijo, en cuanto que es principio del Espíritu Santo, le corresponde ser el autor de esta santificación. Y por eso es enviado el Hijo como autor de santificación y el Espíritu Santo como indicio de santificación. Y ahí Santo Tomás hará referencia, lo veremos más adelante, en la manifestación de Pentecostés, donde hay unos signos exteriores para indicar que se estaba dando la santificación interior de esas personas. Ahora, para comprender esto, diríamos, pues sí, porque hemos dicho, Dios está presente de un nuevo modo porque existe una realidad, una nueva realidad que se refiere a Él de modo distinto. ¿Esto cómo es posible? Pues es profundizando en lo que ya hemos dicho antes. Fijaos, para comprender esto correctamente hay que recordar lo que antes dijimos de los dones sobrenaturales. Se definen por la misma esencia divina, son como un reflejo de lo que es Dios mismo, y por ello permiten que las criaturas tengan una nueva relación con Dios. Santo Tomás explica que realmente se da el Espíritu Santo, no un mero don, pues la persona justificada realmente posee el Espíritu Santo, pero para que eso se produzca tiene que darse hace falta el don de la gracia santificante. Fijaos cómo lo argumenta. A las divinas personas les conviene ser enviadas en cuanto comienzan a existir en alguno, ser dadas en cuanto que son poseídas por alguno. Aquí distingue lo de ser dadas o ser enviadas porque el Padre no puede ser enviado porque no procede de otro, pero también el Padre se da. Ninguna de estas cosas puede suceder sin el don de la gracia santificante. O sea, el don de la gracia santificante es el que permite esa nueva presencia de Dios, de manera que esas personas no son dadas o son enviadas. Y distingue Santo Tomás, hay un modo por el que Dios está en todas las cosas por esencia, potencia y presencia, como la causa en los efectos que participan de su bondad. Sería, digamos, la presencia por creación. Más allá de este modo común, hay un modo especial que corresponde a la criatura racional, en la cual se dice que Dios está como lo conocido en el cognoscente y lo amado en el amante,
porque conociendo y amando la criatura racional con su operación, alcanza al mismo Dios. Según este modo, no solo se dice que está en la criatura racional, sino que habita en ella como en su templo. Pero claro, no se trata del conocimiento y el amor, diríamos, natural. Acordaos que para Santo Tomás, en sentido estricto, por la razón natural, no conocemos a Dios. Conocemos que hay una causa primera de todas las cosas a la cual llamamos Dios. Pero para conocer a Dios tendríamos que tener un concepto de Dios. Y para Santo Tomás solo el mismo Dios puede hacer de concepto de sí mismo. En la fe utilizamos conceptos creados, pero son relacionados por el mismo Dios. Es decir, que cuando hay un conocimiento sobrenatural y un amor sobrenatural, algo que procede de esos dones que hemos dicho antes, que se definen por el mismo Dios, estamos ya en contacto con el mismo Dios. Digamos, atingimus, llegamos a tocar. Fijaos la terminología que emplea aquí Santo Tomás. Y porque conociendo y amando la criatura racional con su operación alcanza, atingit, literalmente toca al mismo Dios, según este modo, no solo se dice que está en la criatura racional, sino que habita en ella como en su templo. Así pues, ningún otro efecto puede ser razón para que la persona divina esté en un modo nuevo en la criatura racional, sino la gracia gratum faciens. O sea, como la gracia gratum faciens tiene ese carácter divino, diríamos, se define. Acordaos que habíamos dicho que la gracia gratum faciens es un accidente, por tanto se define por Dios en sí mismo, se define por algo que es Dios en sí mismo. Entonces, lógicamente, de la gracia gratum faciens y de las, digamos, las cualidades sobrenaturales de fe, esperanza y caridad, estamos llegando a Dios en sí mismo, llegamos a tocar a Dios en sí mismo. Por eso dice que, según esta, por ningún otro efecto, puede ser razón para que la persona divina esté de un modo nuevo en la criatura racional, sino la gracia gratum faciens, porque ya habíamos dicho que estas participaciones sobrenaturales son algo completamente distinto de cualquier otra realidad que hay en la naturaleza, porque son accidentes que se definen por el mismo Dios en cuanto tal, y eso no lo hay en la naturaleza si no fuera producido en nosotros debido a ese amor de Dios al que hemos hablado antes. Dice, de manera semejante, decimos que tenemos aquello de lo que libremente podemos usar y disfrutar. Tener potestad para disfrutar de la persona divina es sólo según la gracia gratum faciens, pero en el mismo don de la gracia gratum faciens se tiene el Espíritu Santo e inhabita en el hombre. Luego el mismo Espíritu Santo es dado y enviado. O sea que, como veis, la clave está en comprender correctamente qué es lo que quiere decir esa participación sobrenatural. Y repito, el tema de accidentes que se definen por la misma esencia divina. Con lo cual es un modo de presencia de Dios completamente distinto, porque no hay en la creación nada, digamos en la creación meramente natural, nada que sea de ese tipo. Todo depende, por supuesto, de que Dios lo haya creado y de que participe del ser, pero aquí se trata de realidades creadas que se definen por el mismo Dios. Son expresión de la bondad divina. Bien, y esto luego Santo Tomás es interesante en la respuesta a una objeción porque advierte que esto también tiene no solo un aspecto individual de la relación de cada persona con Dios, sino un aspecto colectivo. Dice, no es necesario siempre que la misión invisible se manifieste mediante algún signo visible exterior, sino que, como se dice en 1 Corintios 12:7, la manifestación del Espíritu se da a uno para utilidad, se entiende, de la Iglesia. Esta utilidad consiste en que mediante este tipo de signos visibles la fe se confirme y propague. Esto fue realizado principalmente por Jesucristo y por los apóstoles, y por ello se debió dar la misión visible del Espíritu Santo a Cristo y a los apóstoles y a algunos santos primitivos en los que en cierto modo se fundaba la Iglesia, de manera que la misión visible hecha a Cristo mostrara la misión invisible, no entonces, sino al comienzo de su concepción hecha a él. O sea, lo que dice es que Cristo, por supuesto, tiene esa plenitud del Espíritu Santo desde el momento en que es concebido, se da en él la unión hipostática y su alma está llena de ese Espíritu Santo, pero eso se va manifestando según conviene. La misión visible a Cristo se realizó en el bautismo, bajo la apariencia de una paloma, que es un animal fecundo, para mostrar en Cristo la autoridad de dar la gracia mediante la regeneración espiritual.
Por lo cual la voz del Padre indicó: este es mi Hijo amado, para que a semejanza del unigénito otros fueran regenerados. En la transfiguración, mediante la imagen de una nube luminosa, para mostrar la abundancia de su doctrina, por lo cual se dice escuchadle. Aquí además Santo Tomás se hace eco sobre todo de la exégesis de San Agustín de estos pasajes. A los apóstoles, en cambio, bajo la imagen del viento, para mostrar la potestad del ministerio en la dispensación de los sacramentos, por lo que se les dijo: a los que perdonéis los pecados les quedan perdonados, pero también bajo lenguas de fuego, para mostrar el oficio de la enseñanza, por lo que se dice que comenzaron a hablar en diversas lenguas. En cambio, a los padres del Antiguo Testamento no debió darse la misión visible del Espíritu Santo, porque antes debía llegar a su cumplimiento la misión visible del Hijo, que la del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo manifiesta al Hijo como el Hijo al Padre. O sea que, como veis, es un poco ver este tema de las manifestaciones de las personas divinas en orden a la historia de la salvación. Sin embargo, se dieron apariciones visibles de las personas divinas a los padres del Antiguo Testamento, pero estas no se las puede denominar misiones visibles, porque no fueran hechas, según San Agustín, para designar la inhabitación de las personas divinas por la gracia, sino para manifestar otras cosas. Bien, aquí, digamos, ya como veis, Santo Tomás se hace eco de la exégesis agustiniana, y en cualquier caso, diríamos, la reflexión que debemos hacer es que toda esta argumentación supone la trascendencia de Dios, la filosofía del ser, la participación, a la que ya hicimos referencia en la introducción y la tenéis con más detalle en el anexo. Si se emplearan otros planteamientos, habría que buscar otro tipo de explicación, pero la cuestión es si esos planteamientos harían justicia a la Escritura o acabarían mezclando lo divino y la creación, haciendo como una mezcla de todo, y si tales planteamientos realmente podrían dar razón de la realidad. Ya en el apéndice tenéis un poco os muestro cómo planteamientos distintos de estos, y pongo el ejemplo del Lode-Runner, pueden llevar al final a una cantidad enorme de confusiones y sobre todo que les falta coherencia, o sea, no pueden evitar la contradicción en alguno de los instrumentos lógicos que utilizan. Bien, por tanto, como veis, el tema es fundamental para comprender esta unión con Cristo y esta unión con las personas divinas, el tema de la participación sobrenatural. Pero a esto hay que añadirle el otro punto básico, y es la gracia capital de Cristo y de la Iglesia. Es decir, estas participaciones que nosotros tenemos de la gracia dependen de Cristo. Es lo que vamos a ver con detalle la próxima sesión, pero aquí ya lo, ya lo anticipo. De este modo, se va a ver claramente que la Iglesia, en el fondo, no es más que ese conjunto de participaciones sobrenaturales en cuanto que dependen de Cristo y de los medios que Cristo ha establecido. Porque esta gracia de la que hemos hablado antes, la recibimos por la acción de Cristo. Es Cristo, el Verbo eterno encarnado, quien nos la ha merecido en su humanidad, por la cruz, por la resurrección, toda su vida ha tenido que ver con el que nos haya alcanzado la gracia. Por eso os digo, aquí trataremos el aspecto de la gracia capital de Cristo, como clave explicativa de la Iglesia. Una vez explicados los elementos esenciales de la participación sobrenatural, hay que recordar de qué manera remiten a Cristo y en qué sentido proceden de él, pues Cristo es cabeza de la Iglesia. ¿Por qué decimos que Cristo es cabeza de la Iglesia? Porque de él procede toda esta gracia por la que nos unimos a Dios. Santo Tomás aborda esta cuestión tan importante al hablar de la gracia capital de Cristo, es decir, Cristo en su humanidad está también transformado por la gracia santificante como verdadero hombre, y de esa plenitud de gracia es donde procede todo, la que hemos recibido nosotros. Es producida, depende por el mismo Cristo. Ya os comentaba que como en la medida que es gracia creada, pero no comienza por una acción de creación, puede haber instrumentos para la producción de esa gracia creada. El fundamental es Cristo en su humanidad, que nos ha merecido ese perdón de Dios, nos ha merecido esa transformación interior, y en la medida que recibimos la gracia de él, nos está uniendo a él. Bien, dejamos ya aquí esta sesión, y en la siguiente continuamos inmediatamente con la cuestión de la gracia capital de Cristo como clave para entender la Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.